La operación High Jump se inició en agosto de 1946, representando la fuerza naval más grande y mejor armada jamás enviada a la Antártida. A la cabeza de esta ambiciosa misión se encontraba el almirante Richard E. Byrd, una de las figuras más célebres de la historia naval americana. Oficialmente la expedición tenía como propósito la investigación científica y el entrenamiento militar, en condiciones difíciles. Sin embargo, esto solo era la versión oficial, porque detrás de esta operación se escondía una verdad mucho más secreta y misteriosa. En realidad el objetivo verdadero era extender la soberanía estadounidense sobre la Antártida. Sorpresa, ¿no? Un aspecto que el gobierno de Estados Unidos siempre había negado. Pero además había otro objetivo oculto: ubicar y neutralizar la enigmática base secreta Nazi 211, la cual se rumoreaba que estaba equipada con poderosas naves capaces de alcanzar impresionantes velocidades. Dichas naves habían sido vistas ya en la región, generando sospechas de que se trataba de vuelos de prueba de esta poderosa flota nazi. ¿Encontró entonces el almirante Byrd la base Nazi 211? ¿Se enfrentó a las naves voladoras? Eso vamos a averiguar en este programa y realmente a saber qué ocurrió con la operación High Jump. En diciembre de 1938, mientras el mundo se encontraba al borde de la guerra, Hitler dedicó importantes recursos a la búsqueda de misteriosos artefactos antiguos que supuestamente poseían poderes increíbles. Uno de estos esfuerzos fue una expedición secreta, liderada por el capitán Alfred Richard y lanzada el 17 de diciembre de 1938 con el SS Schwabland, enviado a la Antártida. A bordo de este barco no solo había científicos e ingenieros, sino también miembros de la Sociedad Thule, un grupo ocultista alemán muy influyente y que marcó las directrices de la filosofía nazi. La Sociedad Thule creía fervientemente en la existencia de una raza altamente avanzada de seres humanos llamados los arios, quienes supuestamente habitaban en algún lugar profundo de la Tierra. Según sus creencias, el acceso a su mundo subterráneo se encontraba en el Polo Sur. La misión clasificada del SS Schwabland tenía como objetivo encontrar una ubicación para una base subterránea secreta y establecer contacto con estos seres arios, que se creía vivían en la Tierra hueca. Una vez establecido el contacto, la intención era negociar el acceso a su tecnología, que se consideraba altamente avanzada y muy valiosa. Durante semanas intensas, el barco recorrió cientos de miles de millas cuadradas, internándose unas 150 millas tierra adentro. Desde el cielo observaron asombrados un inusual espectáculo, un oasis en medio de la Antártida, un área de unas 300 millas cuadradas que desafiaba las leyes naturales, sin rastros de hielo, repleta de agua tibia y vida vegetal. Un rincón inesperado de vida en medio de la helada soledad. Bajo el oasis latía un respiradero geotérmico que emanaba calor y mantenía este lugar apartado del frío implacable. Era una oportunidad inigualable. Estas eran condiciones ideales para los propósitos secretos que los nazis tenían en mente. Así fue como surgió la siniestra base 211, una construcción subterránea de dimensiones asombrosas, un gigantesco complejo militar que albergaría las armas secretas del Tercer Reich. La base 211 inicialmente fue concebida como una estructura ofensiva, un lugar para desplegar submarinos y misiles en pos de sus ambiciones bélicas. Pero la marea de la guerra cambió, y con ella los planes para la base. La derrota de las potencias del eje se cernía en el horizonte, y la base 211 se convirtió en una salida, una vía de escape para los oficiales nazis en los últimos meses de la contienda. En secreto, miles de nazis y toneladas de suministros fueron trasladados a la Antártida, y al mismo tiempo en América del Sur, una nebulosa de avistamientos de ovnis inundó el cielo. La sospecha se propagó. Habían escapado Hans Kammler y sus científicos a este remoto lugar, donde continuarían sus experimentos desde una base militar secreta oculta en las entrañas del subsuelo ártico. En ese momento, enormes cantidades de equipos, suministros y personal fueron transportados a la Antártida.
Al mismo tiempo, miles de nazis escaparon de la justicia y fueron contrabandeados hacia América del Sur, como muchos de ellos ocultándose en Argentina, también en Chile. Uno de los oficiales alemanes que desaparecieron fue Hans Kammler, quien estaba a cargo del programa de armas secretas de Hitler. Los ingenieros de Kammler habían creado un avión de suministro prototipo de larga distancia, con un alcance de más de 4.000 millas llamado el JU-390. Solo se fabricaron 2 de ellos, y uno de ellos pertenecía a Kammler. Hasta abril de 1945, ni Kammler ni su avión habían sido encontrados, y solo unos meses después se reportaron miles de avistamientos de ovnis en toda América del Sur. El gobierno estadounidense temía que Kammler y sus científicos hubieran escapado a la Antártida, donde continuarían su trabajo operando desde una base militar secreta oculta profundamente bajo tierra. Pero estos eran solo rumores. La única manera de averiguarlo era ir a la Antártida. La operación HighJump comenzó en agosto de 1946. El propósito oficial de la misión era entrenar al personal y probar equipos en temperaturas frías, explorar la geología del Ártico, estudiar el clima y desarrollar técnicas para establecer bases aéreas en climas fríos. El almirante Byrd lideró una fuerza naval de casi 5.000 hombres y a bordo de 13 barcos, incluyendo un nuevo y moderno portaaviones cargado con docenas de aviones. Además había bombarderos, helicópteros. Esta fuerza estaba armada hasta los dientes. Había 2 destructores, buques cisternas, barcos de suministro, rompehielos, 2 hidroaviones fuertemente armados y un submarino de ataque, todos equipados con las mejores armas de toda la marina. Y eso es mucha potencia de fuego para realizar ejercicios de entrenamiento y estudiar el clima, ¿no creen? En realidad nunca se llevó a cabo ningún entrenamiento de personal, ni pruebas de equipo, ni maniobras de práctica, ni estudios científicos de ningún tipo. Según el testimonio de testigos presenciales, documentos desclasificados y el propio diario de Byrd, Operación HighJump tenía otros propósitos. Uno de los objetivos evidentes era extender la soberanía estadounidense sobre el continente antártico, algo que siempre el gobierno negó. Naturalmente, el otro objetivo era localizar y destruir el complejo militar secreto nazi conocido como la Base 211 y capturar cualquier platillo volador que pudieran encontrar. La Armada llegó el 15 de enero y de inmediato comenzó a construir una base llamada Pequeña América. Pero luego la historia de Operación HighJump da un giro extraño. Originalmente se planeaba que la misión duraría 6 a 8 meses, pero después de solo 40 días la base fue evacuada y la Fuerza Naval se retiró. Esta misión masiva, costosa e importante fue terminada abruptamente. ¿Qué sucedió? La Fuerza Naval regresó a Chile, y una vez que llegaron a puerto comenzaron a circular rumores sobre descubrimientos extraños y desastres que forzaron a la misión a terminar anticipadamente. El almirante Byrd habló con los medios de comunicación y en lugar de negar las historias, expresó una profunda preocupación sobre las posibilidades reales de ataques aéreos devastadores contra los Estados Unidos y sus aliados. De hecho, Byrd advirtió que era imperativo que los Estados Unidos tomaran medidas defensivas inmediatas contra fuerzas hostiles en el Ártico y la Antártida. El almirante afirmó que no estaba tratando de asustar a nadie, pero la dura realidad era que en caso de una nueva guerra, los Estados Unidos podrían ser atacados por objetos voladores con la capacidad de moverse de un polo a otro a velocidades increíbles. Byrd reiteró esto en varias declaraciones diferentes, advirtiendo que había un nuevo enemigo que podía atacar a cualquier país, en cualquier momento y en cualquier lugar, sin importar la distancia. Cuando el almirante Byrd regresó a Washington tras su arriesgada expedición, no esperaba que su regreso fuera recibido con un interrogatorio minucioso. Y a pesar de haber compartido sus experiencias con la prensa durante 2 semanas, el almirante quedó perplejo cuando, después del exhaustivo cuestionamiento, le ordenaron mantener silencio absoluto sobre la operación. Aquella misión, que en un principio se había disfrazado como un esfuerzo científico de entrenamiento militar, fue rápidamente clasificada como altamente secreta. Se impuso un misterio alrededor de ella, con estrictas órdenes de que cualquier marinero que se atreviera a hablar sobre la misión sería arrestado y enviado a prisión. Aunque la Marina publicó un breve resumen de los supuestos logros de la misión,
fue evidente que algo estaba oculto entre líneas. Admitieron la pérdida de algunos marineros, pero las circunstancias y el número exacto de muertes permanecieron envueltos en misterio, atribuyéndolas oficialmente a accidentes y enterrando los cuerpos en la lejanía de aquel inhóspito lugar, en lugar de llevarlos de vuelta a casa. Pero una de las cuestiones más intrigantes fue el extraño episodio en uno de los vuelos del almirante Byrd. Durante 3 horas, Byrd estuvo desaparecido en un lapsus temporal. Y aunque las autoridades culparon a una falla en la radio, el hecho permaneció envuelto en sombras. A su regreso a Estados Unidos, el almirante se encontró con la amarga sorpresa de que sus valiosos diarios habían sido confiscados y clasificados por el gobierno. Sin embargo, hubo un diario secreto que había entregado a su hijo antes de su fallecimiento y que permaneció oculto por muchos años. En aquel diario describía cómo, al abastecerse para un vuelo temprano en la mañana, en un día del cielo claro, el avión del almirante verificaba sus sistemas a las 8:15, a 2.300 pies de altura. Se comunicó por radio con la base, pero a las 9:10 algo sorprendente captó su atención. Un patrón de color inusual en la nieve. Intrigado, circundó la zona para examinarlo más de cerca y se puso en contacto visual con el campamento, compartiendo sus hallazgos por radio. Era un lugar lleno de vegetación. El almirante estaba desconcertado y perplejo. Sin embargo, lo que sucedió a continuación desafió toda explicación racional. Los instrumentos del avión comenzaron a comportarse de manera extraña y las brújulas giraban incontrolablemente, dejándole sin un punto de referencia claro. Aislado en aquella tierra inhóspita, el almirante Byrd debió confiar únicamente en el sol para orientarse. Lo que siguió a continuación fue una secuencia de sucesos muy inusuales y definitivamente extraños. El almirante se encontró con un paisaje inesperado, una verde y exuberante región, en completo contraste con el hielo y la nieve que se suponía debían cubrir la Antártida. Las condiciones climáticas parecían haberse transformado milagrosamente en un clima cálido, con temperaturas sorprendentes que alcanzaban los 24 grados. Incluso en la lejanía de una llanura pudo observar un animal muy grande que definió como un mamut. Pero lo más asombroso estaba por venir. A lo lejos, divisó una ciudad resplandeciente, brillante y totalmente fuera de lugar. Byrd estaba perplejo ante tal visión, y en un momento pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, y por alguna razón estaba siendo víctima de alucinaciones. Sin embargo, esto solo fue el principio de algo aún mucho más increíble y fascinante. Su avión fue rodeado por extrañas aeronaves en forma de disco que volaban en silencio. Maravillado y desconcertado, el almirante Byrd se dio cuenta de que algunos de los símbolos que adornaban las naves eran nada más y nada menos que esvásticas nazis. Según documentos filtrados en 1991, las cosas en el campamento Little America tomaron un giro extraño. Apenas 2 días después de su llegada, se vieron luces brillantes en el horizonte y los marineros pensaron que era otro barco, pero estaban por debajo del círculo ártico, en aguas inexploradas. Las luces luego ascendieron a un ángulo de 45 grados hacia el cielo y muy rápidamente. Intentaron registrarlas por radar, pero estaban fuera del alcance. 3 horas después, aparecieron 5 luces más en el cielo y volaron directamente hacia los barcos. Un operador de radio en el USS Bronson dio testimonio de cómo extrañas aeronaves aparecieron repentinamente desde el océano. Esto es corroborado por el teniente John Sayerson, quien dijo que los objetos salían verticalmente del agua a una velocidad tremenda. Un objeto voló entre los mástiles de su barco con tanta fuerza que la antena de radio osciló de un lado a otro debido a la turbulencia. Un avión del USS Currituck despegó, pero fue golpeado inmediatamente por un rayo de energía y destruido a unas 10 millas de distancia. El combate fue rápido y mortal. Los disparos de las armas antiaéreas y cañones de 20 milímetros no tuvieron efecto. En ese momento se escucha una explosión aterradora. Uno de los barcos torpederos estalló en llamas. El 26 de febrero sería el último enfrentamiento con las naves desconocidas. La Fuerza Naval ordenó la retirada y dejó la zona por 6 meses antes de lo estipulado al iniciar su misión.
Vamos con algunas conclusiones de esta fascinante historia. Hay mucho en la historia que puede ser desacreditado, pero no todo. Comencemos con el diario secreto del almirante Byrd. No es real. En primer lugar, el vuelo en el diario tiene lugar en el Polo Norte, no en el Polo Sur. Además, algunas de las entradas del registro son casi idénticas a algunos registros publicados anteriormente por el almirante. Los mismos tipos de fallas de instrumentos y problemas con el motor aparecen en ambos lugares. En el 64 se publicó un libro sobre la Tierra Hueca escrito por Walter Sigmestale bajo el seudónimo de Raymond Bernard. El almirante Byrd es mencionado bastante en ese libro. Bernard luego escribió muchos libros sobre ovnis y la Tierra Hueca. Y más tarde, cuando apareció el diario secreto de Byrd, adivinen quién escribió el prólogo. Exactamente, Raymond Bernard. Pero lo que más me hizo sospechar es que el diario secreto está lleno de signos de exclamación, muchos de ellos. Si lees alguno de los otros registros de Byrd, sin importar cuán emocionado esté, no escribe como si estuviera publicando en redes sociales, escribe como un caballero, como un hombre de la armada. Entonces, ¿qué pasa con los nazis? Aquí es donde las cosas se complican. El Swazierland fue a la Antártida en 1938, pero su misión era asegurar nuevos puertos para la caza de ballenas, para proveer a Alemania de su propio aceite de ballena. Alemania aún no estaba en guerra, pero Hitler ya la estaba preparando. Se importaban muchos productos a base de aceite y de grasa, y Hitler quería asegurarse de que estas industrias pudieran continuar, y que su ejército pudiera ser alimentado en caso de que se cortaran los suministros. La misión nazi reclamó algo de tierra para Alemania, y se piensa que buscaron un lugar para una base, e incluso podrían haber intentado construir una, pero no se han encontrado evidencias oficiales de una base. ¿Podría estar bajo tierra? No estoy diciendo que no, simplemente que aún oficialmente no la hemos encontrado. Si encontraron la base secreta, el gobierno americano jamás lo diría. El gobierno de Estados Unidos mintió sobre el propósito real de la operación High Jump, y es cierto que el almirante Byrd nunca habló públicamente al respecto, excepto por esos comentarios en el periódico chileno El Mercurio. El almirante Byrd les concedió una entrevista. Obviamente el artículo se publicó en español, pero cuando se tradujo nuevamente al inglés, sus palabras se retorcieron para que la historia sonara con más dramatismo. Cabe mencionar que existen declaraciones del propio almirante Byrd en la televisión americana, que mencionan dos cosas así alucinantes y extrañas. Que las operaciones en la Antártida tenían la misión de encontrar bases y no de pingüinos, obviamente. Lo segundo fue que hablaba además de que existen fuentes de recursos increíbles en la Antártida. Incluso menciona una montaña de carbón que podría proveer de energía al mundo por varios años. En 1931, tras la caída de la Unión Soviética, se liberaron millones de documentos secretos. Y uno de ellos, escrito en 1947, era una descripción de la operación High Jump. En 2006, en realidad, se lanzó un documental ruso basado en ese informe de inteligencia secreta. Los soviéticos creían que la operación High Jump era una misión para encontrar y destruir una base nazi. Y con toda esa fuerza de ataque, no parece una locura. Los informes sobre la batalla con ovnis provienen de estos documentos soviéticos, pero son inciertos en cuanto a los hechos. Cometen errores en los nombres de los barcos, pero algunos nombres sí le acertaron. El ejército de Estados Unidos tiene un historial de cambiar el nombre de un barco y reescribir su historia si sirve a la política de la Marina. Otro hecho a considerar es que el Polo Sur fue visitado innumerables veces por submarinos de guerra nazis, dirigiéndose hacia la región antártica, utilizando siempre Argentina y Chile como puentes, ya que estos países permanecieron neutrales hasta casi el final de la Segunda Guerra Mundial. Existen muchos antecedentes históricos verificables de esto, y muchas organizaciones nazis operaron en el sur de Chile y Argentina. Sin ir más lejos, Chile llegó a organizar a fines del 1942 un grupo secreto de espionaje llamado el Departamento 50, creado por la Policía de Investigaciones de esa época, el cual logró desbaratar una red altamente organizada de espías, empresas y grupos paramilitares que estaban operando en las zonas australes y en el centro de Chile. Los nazis indiscutiblemente estaban trabajando con tecnología mucho más adelantadas a su época, y sí, estuvieron trabajando con naves circulares y tecnología antigravedad. Hay bastantes documentos que verifican esto. De hecho, haremos un programa dedicado a esta investigación también. Por lo tanto, esto no suena descabellado, que hayan construido una base y que haya habido un enfrentamiento con la flota de Byrd. Sin ir más lejos,
hubo muchas bajas que aún no han sido explicadas satisfactoriamente. Muchos de los descendientes de los fallecidos en esta operación aún hoy día piden respuestas sobre qué ocurrió realmente con sus familiares, aquellos que desaparecieron en esa misión. Aún hoy en día en Chile existe una misteriosa isla al sur del país llamada Friendship, que está envuelta en total misterio. Los testigos con los que hemos tenido contacto nos han informado que se trata de personas con acento alemán y características nórdicas, que trabajan en secreto con sorprendentes tecnologías médicas y que se presentan con una misión espiritual y de ayuda a la humanidad. Hay muchos casos documentados de personas que han sido curadas de enfermedades por estos personajes. Finalmente, muchas de las historias de la operación High Jump pueden ser desacreditadas y consideradas una exageración o más bien una fantasía literaria de escritores de ciencia ficción entusiastas como Raymond Bernard. Pero mucho de la historia no. El almirante Byrd sí estuvo desaparecido por 3 horas, sin contacto y en un avión muy pequeño. Y a pesar de esto no tuvo problemas de combustible. Además, la operación High Jump definitivamente no fue con motivos científicos, debido a la alta capacidad de fuego de la flota. Además, el almirante advirtió en medios oficiales de un posible peligro que podía venir de los polos. Y no hablaba de los pingüinos. Obviamente no pudo especificar con detalles, pero sí realizó una advertencia de que algo había ahí y que definitivamente era muy, muy peligroso. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta comunidad de los mitonautas, buscadores de la verdad y de los mitos, ¿no? Si les gustó el video, compártanlo y con esto ayudarán a hacer crecer este pequeño proyecto de investigación. Paz y amor, y hagamos juntos un mundo mejor. Gracias.